¿Cómo pasa una sociedad colonial súper aislada y con unas divisiones sociales marcadísimas a ser una nación independiente? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Costa Rica, un caso muy particular porque su independencia no llegó con grandes batallas, sino por un camino mucho más tranquilo y, la verdad, bastante inesperado. A ver, para entender bien todo esto, hay que tener clara una regla de oro de la época colonial. De dónde venías no solo te condicionaba, es que directamente marcaba tu destino. Y de ahí era casi imposible salir. Así que empecemos por ahí, por ver cómo era esa sociedad, porque su estructura, esa pirámide social, no era una simple costumbre, no, era la columna vertebral que mantuvo en pie todo el sistema colonial durante siglos. Lo más importante de esta pirámide, ojo, no es el dinero, es el lugar de nacimiento. Arriba del todo, los peninsulares, los nacidos en España. Justo debajo, los criollos, que eran hijos de españoles, pero que habían nacido en América. Luego venían los mestizos y otras mezclas. Y en la base, sosteniéndolo todo, los pueblos indígenas y los esclavos traídos de África. Los peninsulares eran, vamos, la élite indiscutible. Solo por haber nacido en la península ibérica, tenían el monopolio de todo el poder político. Eran los virreyes, los gobernadores, los altos cargos. Todas las decisiones importantes pasaban por sus manos. Y ahora, los criollos, que aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque ellos tenían dinero, tenían tierras, tenían estatus social, pero por el simple hecho de haber nacido en América, los altos cargos políticos les estaban prohibidos. Y esa frustración, que se fue acumulando, fue una de las chispas que al final prendió la mecha de la independencia. Y claro, sosteniendo toda la base económica y social, ¿quiénes estaban? Pues los pueblos originarios. Se les obligaba a trabajar, a pagar tributos y se les consideraba inferiores. La corona, por supuesto, justificaba toda esta explotación con la excusa de que tenían el deber de civilizarlos y evangelizarlos. Si hay algo que representa a la perfección esta desigualdad, es el sistema de la encomienda. En teoría, era como un acuerdo. El español, el encomendero, recibía trabajo y tributos y a cambio debía proteger y cristianizar a los indígenas. Pero en la práctica, vamos, era un sistema que legalizaba la explotación y el trabajo forzoso sin más. Pero bueno, ya se sabe, ningún sistema, por muy rígido que parezca, dura para siempre. Y ahora vamos a ver cómo una serie de ideas y de sucesos que ocurrieron muy lejos de allí empezaron a plantar las semillas del cambio en un terreno que, la verdad, ya estaba bastante abonado por el descontento. Varios acontecimientos externos, uno tras otro, empezaron a hacer temblar los cimientos del poder español. Por un lado, las ideas revolucionarias de la Ilustración. Por otro, ejemplos prácticos de que las cosas podían cambiar. La independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa. Y ya el golpe de gracia fue la invasión de Napoleón a España, que dejó a la monarquía española herida de muerte y creó un vacío de poder tremendo en las colonias. De todas estas influencias, la Ilustración fue probablemente la más potente. Su idea central era dinamita pura para el sistema de la época. La soberanía, el poder, no viene de Dios ni del rey, sino que reside en el pueblo. Claro, esto desmontaba por completo la legitimidad de la monarquía absoluta. Y pensadores como Montesquieu, además, dieron las instrucciones de cómo hacerlo. Su idea de dividir el poder en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial, era básicamente un antídoto directo contra la tiranía del poder concentrado en una sola persona. Y Rousseau fue todavía un paso más allá con su idea del contrato social, que venía a decir que existe una especie de pacto entre los que gobiernen y los gobernados, y si los gobernantes no cumplen su parte, el pueblo tiene todo el derecho del mundo a quitarlos de en medio. Así que, con la mecha del descontento ya encendida por dentro y el viento de las ideas revolucionarias soplando desde fuera, el escenario estaba, vamos, más que listo. Veamos ahora cómo fue ese momento en el que Costa Rica, de una manera muy suya, reclamó su sitio como nación. Pues el proceso fue literalmente lento. El 15 de septiembre de 1821, en Guatemala, se declara la independencia. Pero claro, en aquella época no había internet ni nada parecido. La noticia tuvo que viajar a caballo durante casi un mes hasta llegar a Cartago, que era la capital de Costa Rica, el 13 de octubre. Y las autoridades de allí todavía tardaron otras 2 semanas en reunirse, deliberar y finalmente firmar su propia acta el 29 de octubre. Claro, esto nos lleva a una pregunta que se hace mucha gente. Si el Acta de Costa Rica se firmó el 29 de octubre, ¿por qué el Día de la Independencia se celebra el 15 de septiembre? Pues la respuesta está en cómo funcionaba la administración colonial. Guatemala era la capital de la Capitanía General, a la que pertenecía Costa Rica. Así que fue Guatemala la que fijó el 15 de septiembre como la fecha oficial para toda la región. Se conmemora el primer paso, el de todos juntos,
aunque la noticia tardará un mundo en llegar a algunos sitios. Y aquí viene lo más curioso de todo. A diferencia de la mayoría de sus vecinos, que tuvieron que luchar durante años en guerras sangrientas para ser libres, la independencia de Costa Rica llegó de una forma totalmente pacífica. No hubo una guerra. La noticia sencillamente llegó, se debatió y se aceptó. Pero claro, una cosa es ser independiente sobre el papel y otra muy diferente es construir una nación desde cero. El siguiente paso era decidir qué tipo de país quería ser Costa Rica y ese proceso pues no estuvo libre de conflictos. La libertad trajo la primera gran división. Por un lado estaban los republicanos, con San José y Alajuela a la cabeza, que querían una república totalmente independiente, y por otro los imperialistas, de Cartago y Heredia, que preferían unirse al recién creado Imperio Mexicano. La cosa se puso tan tensa que acabó en la primera guerra civil del país, la batalla de Ochomogo. Ganaron los republicanos y con eso quedó sellado el destino independiente de Costa Rica. Pero fíjense que incluso antes de esa batalla, los líderes del momento redactaron un documento que fue clave: el Pacto de Concordia, la primera constitución del país. Fue fundamental porque declaró la independencia absoluta de España, estableció el catolicismo como religión oficial y por primera vez definió los derechos y deberes de los ciudadanos. Y además se inventó un sistema de gobierno muy curioso, con una junta rotativa, para evitar que el poder se concentrara en un solo lugar. Así que, desde esa pirámide social tan rígida hasta un pacto que buscaba el acuerdo y el equilibrio, el camino de Costa Rica fue, desde luego, muy singular. Y nos deja con una pregunta interesante para pensar: ¿de qué manera resuenan hoy en la Costa Rica moderna esos valores de independencia, de derechos y de búsqueda de la concordia que se pusieron sobre la mesa hace ya más de 200 años?